Javier Milei escuchó esto de una niña mapuche, y no pudo responder. El 12 de octubre de 2024, en el imponente Salón Azul del Congreso Nacional Argentino, algo extraordinario estaba por suceder que cambiaría para siempre la percepción de miles de personas sobre las culturas originarias. Lo que comenzó como un acto protocolar por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, se convertiría en uno de los momentos más conmovedores de la historia política reciente del país. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. Las cámaras de televisión enfocaban las elegantes columnas del recinto, donde se habían congregado funcionarios, legisladores y representantes de diferentes comunidades indígenas. El presidente Javier Milei ocupaba la primera fila, revisando ocasionalmente su teléfono con esa característica expresión seria que lo distinguía en los actos oficiales. A su alrededor, el murmullo de conversaciones corteses llenaba el ambiente. La ceremonia había transcurrido según el guión habitual, discursos institucionales, palabras de bienvenida y el reconocimiento formal a las culturas precolombinas. Todo parecía seguir el curso esperado hasta que la coordinadora del evento se acercó al micrófono con una sonrisa genuina. Para cerrar esta jornada tan especial, queremos escuchar la voz de quien representa el futuro de nuestras comunidades originarias, anunció con voz clara. Invitamos a Rayén Antileo, de 11 años, representante de la comunidad mapuche de Neuquén, quien nos dirigirá unas palabras. Un silencio expectante se extendió por el salón. Algunos asistentes intercambiaron miradas curiosas, preguntándose qué podría decir una niña en semejante contexto. Milei levantó la vista de su dispositivo, mostrando por primera vez verdadero interés en lo que estaba ocurriendo. Desde las últimas filas, una figura pequeña comenzó a caminar hacia el estrado. Rayén vestía un vestido azul marino sencillo, pero sobre sus hombros llevaba un hermoso trarilonco, la banda ceremonial mapuche tejida con hilos rojos y azules que había pertenecido a su bisabuela. Sus pasos eran firmes, aunque se podía percibir en su respiración el nerviosismo natural de cualquier niña de su edad. Al llegar al podio, tuvo que ponerse en puntas de pie para alcanzar el micrófono. Un técnico se acercó rápidamente para ajustar la altura, y en ese breve momento, ella aprovechó para observar el mar de rostros que la miraban con una mezcla de curiosidad y expectativa benevolente. Mi nombre es Rayén, comenzó, y su voz aunque suave, se escuchó claramente por todo el recinto. En Mapuzungún, mi idioma ancestral, Rayén significa flor. Mis padres me pusieron este nombre porque dijeron que yo sería como las flores que crecen en la cordillera, pequeña, pero capaz de florecer incluso en las condiciones más difíciles. El silencio se hizo más profundo. Algunos legisladores que estaban revisando papeles levantaron la cabeza. Milei se recostó ligeramente hacia adelante en su asiento. Vengo de una pequeña comunidad en Neuquén, cerca del lago Aluminé. Allí, mi abuela Antu me enseñó que cada elemento de la naturaleza tiene un propósito y una voz. Los árboles nos cuentan la historia del viento, los ríos llevan las palabras de las montañas, y nosotros, el pueblo mapuche, somos los encargados de escuchar y proteger esas voces. La niña hizo una pausa, y por un instante pareció buscar las palabras adecuadas. Sus ojos recorrieron el salón hasta detenerse en la figura del presidente. Señor presidente, usted habla mucho sobre la libertad. Yo también quiero ser libre. Libre para que cuando diga mi nombre completo, Rayén Antileo, no me miren como si fuera extranjera en mi propia tierra. Libre para que mi hermano menor pueda ir a la escuela sin que se burlen de él por hablar mapuzungún en casa. Un murmullo casi imperceptible recorrió las primeras filas. Algunos asistentes intercambiaron miradas sorprendidas. No esperaban este nivel de articulación y profundidad de una niña tan joven. Dicen que no somos parte del país, pero yo nací en esta tierra igual que usted. Mi familia ha vivido aquí por generaciones, mucho antes de que existieran las fronteras que hoy conocemos. No somos invasores, no somos huéspedes. Somos parte de la historia viva de esta nación. Milei había dejado completamente su teléfono a un lado. Su expresión se había transformado de la cortés atención protocolar a algo más genuino, más concentrado. No vengo aquí a hablar de victimización ni a pedirle que sienta pena por nosotros, continuó Rayén, y su voz ganó fuerza. Los mapuches somos guerreros, somos sabios, somos guardianes de conocimientos que este mundo necesita más que nunca.
Vengo a pedirle que nos vea como lo que realmente somos, ciudadanos argentinos que tenemos mucho que aportar. La cámara principal había cambiado su enfoque para capturar tanto a la niña como las reacciones del público. Se podían ver rostros conmovidos, algunos ojos húmedos y una atención total que raramente se veía en estos eventos oficiales. Mi bisabuela Painefil me contó que cuando ella era joven, les prohibían hablar mapuzungún en la escuela. Los maestros les golpeaban las manos y escuchaban una sola palabra en nuestro idioma. Ella me dijo, Rayén, yo guardé silencio para sobrevivir, pero tu generación debe hablar para que nunca más tengamos que escondernos, punto. El impacto de estas palabras resonó por todo el salón. Varios legisladores se removieron incómodos en sus asientos, conscientes del peso histórico de lo que la niña estaba describiendo. Usted dice que defiende la meritocracia, señor presidente. Nosotros no pedimos privilegios. Pedimos que se reconozca el mérito de haber resistido 500 años de intentos de eliminación cultural. Pedimos que se valore el mérito de nuestros conocimientos sobre medicina natural, agricultura sostenible y cuidado del medio ambiente. Rayén respiró profundo antes de continuar. Sus manos, que hasta ese momento habían permanecido quietas a los costados, se movieron ligeramente, como si estuviera canalizando la energía de sus ancestros. Nos acusan de querer quedarnos con lo que no es nuestro. Pero nosotros no creemos que la tierra se posea como se posee un objeto. Para nosotros, la tierra es nuestra madre, y uno no posee a su madre, la respeta, la cuida, la honra. Cuando vemos que la destrozan por dinero, cuando vemos que la contaminan por ganancia rápida, nuestro corazón llora. La intensidad emocional en el salón era palpable. Algunos asistentes habían sacado pañuelos y se podía ver que incluso funcionarios habitualmente estoicos estaban visiblemente afectados por las palabras de la pequeña. No es que no tengamos voz, señor presidente. Es que durante mucho tiempo se cansaron de taparla. Hoy estoy aquí porque mi comunidad confió en que yo podría ser esa voz. No hablo solo por mí, hablo por mi hermanito de 7 años que sueña con ser ingeniero pero que también quiere aprender a tocar el kultrum como nuestro abuelo. Milei se había inclinado completamente hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas, en una postura que denotaba total concentración. Sus asesores, sentados detrás, parecían igual de absortos. Hablo por mi prima Antu, que estudia medicina y quiere combinar los conocimientos ancestrales con la ciencia moderna para crear tratamientos más efectivos. Hablo por todos los niños mapuche que merecen crecer orgullosos de su identidad, no avergonzados de ella. La voz de Rayén se había vuelto más potente, pero nunca agresiva. Había algo en su tono que combinaba la sabiduría ancestral con la inocencia de la infancia, creando un efecto profundamente conmovedor. Usted habla de hacer grande a Argentina. Nosotros también queremos que Argentina sea grande. Pero un país verdaderamente grande es aquel que abraza toda su diversidad, que aprende de todas sus culturas, que no esconde partes de su historia porque le resultan incómodas. En ese momento, Rayén dirigió su mirada directamente hacia Milei. El presidente la sostuvo, y por unos segundos, el intercambio visual entre ambos pareció suspender el tiempo en el salón. Mi abuela me enseñó que la verdadera riqueza no está en el oro ni en el dinero, está en la sabiduría y en la capacidad de vivir en armonía. Los mapuche tenemos conocimientos sobre plantas medicinales que podrían revolucionar la medicina moderna. Tenemos técnicas agrícolas que podrían ayudar a combatir el cambio climático. Tenemos filosofías de vida que podrían enseñar a las sociedades modernas cómo encontrar la paz interior. Algunos asistentes comenzaron a asentir visiblemente, captando la profundidad del mensaje que estaba transmitiendo esta niña extraordinaria. No venimos con las manos vacías, señor presidente. Venimos con 500 años de resistencia, con conocimientos ancestrales preservados a pesar de todos los intentos de eliminarlos, con una conexión espiritual con la tierra que este mundo necesita desesperadamente. Rayén hizo una pausa más larga, tomó aire profundamente, y su siguiente frase resonó con una fuerza que parecía provenir de generaciones enteras. Yo no quiero que mis hijos tengan que estar aquí en 30 años pidiendo lo mismo que yo estoy pidiendo hoy. Quiero que crezcan en una Argentina donde ser mapuche sea motivo de orgullo, no de discriminación. Donde nuestros conocimientos sean valorados, no despreciados. Donde nuestra cultura sea celebrada como parte integral de la identidad nacional.
El silencio en el salón era ahora absoluto. Incluso los camarógrafos parecían haberse olvidado de sus equipos, completamente absortos en las palabras de la pequeña oradora. Señor presidente, usted tiene el poder de cambiar esto. Tiene la oportunidad de ser recordado no solo como el presidente que transformó la economía, sino como el líder que finalmente reconoció la dignidad plena de los pueblos originarios. Rayen se acercó aún más al micrófono, y su voz, aunque suave, cargó con toda la fuerza de su convicción. No venimos a pedir lástima. No venimos a mendigar comprensión. Venimos a decir que existimos, que tenemos valor, que tenemos mucho que aportar. Y que no vamos a desaparecer. Las últimas palabras resonaron por todo el Congreso con una potencia que nadie había anticipado. El silencio que siguió fue diferente a cualquier otro, no era vacío, sino lleno de reflexión, de emoción contenida, de reconocimiento. Milei se puso de pie lentamente. Su rostro mostraba una expresión que pocos le habían visto antes, genuinamente conmovido, sin artificio político. Se acercó al podio donde Rayen permanecía, todavía con las manos sobre el micrófono. Rayen, dijo el presidente, y su voz se escuchó clara por todo el recinto, acabas de enseñarme más sobre Argentina en 10 minutos que muchos en años enteros. La niña lo miró con esos ojos brillantes que habían cautivado a todo el salón. Milei extendió su mano, y ella la estrechó con firmeza. Quiero que sepas que tus palabras no van a quedarse aquí. Van a convertirse en acciones concretas, continuó el presidente. Porque tienes razón, un país verdaderamente libre es aquel donde todos sus hijos pueden florecer. En ese momento, como si hubiera sido una señal coordinada, una persona en el fondo del salón comenzó a aplaudir. El sonido se extendió gradualmente, convirtiéndose en una ovación que duró varios minutos. No era el aplauso protocolar de los eventos oficiales, sino algo espontáneo, genuino, cargado de emoción. Rayen sonrió por primera vez desde que había subido al podio. Era la sonrisa de una niña que había logrado algo extraordinario, que había sido escuchada de verdad. Se ajustó el trarilonco sobre sus hombros y, con la misma dignidad con que había llegado, comenzó a caminar de regreso a su asiento. Pero antes de abandonar el estrado, se dio vuelta una vez más hacia el micrófono. Señor presidente, mi abuela dice que las mejores promesas son las que se hacen mirando a los ojos. Espero que un día pueda visitarnos en nuestra comunidad, para que conozca de dónde vengo y entienda por qué estas palabras son tan importantes para nosotros. Milei asintió solemnemente. Cuenta con ello, Rayen. Cuenta con ello. La transmisión televisiva capturó ese momento final, la niña mapuche descendiendo del podio con paso seguro, el presidente siguiéndola con la mirada, y todo un salón de pie, aplaudiendo no solo por cortesía, sino por reconocimiento genuino de algo extraordinario que acababan de presenciar. Los medios de comunicación trabajaron intensamente esa tarde. Las palabras de Rayen se viralizaron en redes sociales, sus frases más poderosas se convirtieron en memes inspiradores, y su nombre comenzó a ser mencionado en programas de noticias de todo el país. Pero más allá del impacto mediático, algo más profundo había ocurrido en aquel salón del Congreso. Una niña de 11 años había logrado lo que décadas de activismo no habían conseguido, hacer que el poder político más alto del país se detuviera, escuchara realmente y se comprometiera a un cambio. 3 días después, Milei anunció la creación de un programa especial para la preservación y promoción de las lenguas originarias en el sistema educativo argentino. Una semana más tarde, se estableció un fondo para el desarrollo de proyectos comunitarios indígenas. Y un mes después, tal como había prometido, el presidente viajó a Neuquén para visitar la comunidad de Rayen. En esa visita, rodeado de las montañas patagónicas y el lago Aluminé, Milei se sentó en círculo con los ancianos de la comunidad mapuche. Escuchó historias que nunca antes había oído, aprendió palabras en mapuzungún y entendió de primera mano por qué la conexión con la tierra era tan fundamental para estos pueblos. Rayen, vestida con su ropa tradicional completa, le mostró las plantas medicinales que crecían alrededor del lago, le explicó cómo su pueblo había desarrollado técnicas de agricultura sostenible. Y le habló de los sueños que tenía para su comunidad. Señor presidente, le dijo mientras caminaban por la orilla del lago, ¿ve cómo el agua refleja las montañas? Así debería ser un país, cada cultura reflejándose en las otras,
todas juntas creando una imagen más hermosa y completa. Esa tarde, cuando Milei regresó a Buenos Aires, llevaba consigo algo más que nuevos conocimientos sobre políticas públicas. Llevaba una perspectiva transformada sobre lo que significaba gobernar para todos los argentinos. Los meses siguientes trajeron cambios concretos. Se establecieron cátedras de culturas originarias en universidades nacionales. Se crearon programas de intercambio donde jóvenes mapuche podían estudiar en la capital mientras que estudiantes porteños podían aprender sobre vida sustentable en las comunidades patagónicas. Rayén se convirtió en una embajadora informal de su pueblo. Viajó por el país dando charlas en escuelas, participando en documentales, y siempre llevando el mismo mensaje: la diversidad cultural no es una carga, es una fortaleza. Un año después del discurso en el Congreso, Rayén regresó a Buenos Aires para el aniversario del evento. Esta vez, no vino sola. La acompañaban niños y jóvenes de diferentes comunidades originarias, quechuas de Jujuy, guaraníes de Misiones, tehuelches de Santa Cruz. En una ceremonia especial, Milei les entregó a cada uno un reconocimiento oficial, pero más importante aún, les dio algo que sus antepasados habían esperado durante siglos: la garantía formal de que sus culturas serían protegidas y promovidas como patrimonio nacional. Rayén me enseñó que gobernar no es solo administrar recursos, dijo el presidente en esa ocasión. Es tejer un país donde cada hilo, por más pequeño que sea, contribuye a la fortaleza del conjunto. La niña, ahora de 12 años y con la confianza de quien ha visto que sus palabras pueden cambiar el mundo, se acercó nuevamente al micrófono. Hace un año les dije que no íbamos a desaparecer. Hoy puedo decir algo mejor: estamos floreciendo. Y cuando florecemos nosotros, florece toda Argentina. El aplauso que siguió fue diferente al de aquel octubre. Era el aplauso de un país que había aprendido a celebrar toda su diversidad, de una nación que había entendido que su grandeza residía precisamente en la riqueza de todas sus culturas. Esa noche, en su habitación de hotel en Buenos Aires, Rayén escribió en su diario: Querida abuela Antú, hoy el presidente me dijo que las flores más hermosas son las que crecen en terrenos difíciles. Creo que tenía razón cuando me pusiste este nombre. Estoy floreciendo, y con mi flor, está floreciendo todo nuestro pueblo. La historia de Rayén Antileo demostró que a veces, las voces más poderosas vienen en los paquetes más pequeños. Que la dignidad no necesita micrófonos, solo corazones dispuestos a escuchar. Y que cuando se reconoce el valor de cada cultura, todo un país se hace más fuerte. Hoy, cuando los niños argentinos aprenden sobre la historia de su país, no solo escuchan sobre conquistadores y próceres. También aprenden sobre una niña mapuche de 11 años que un día de octubre cambió el rumbo de una nación con la simple pero poderosa fuerza de su verdad. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí, y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto y bendiciones.